El Evangelio de Juan, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El nombre Juan significa el favor de Dios, la gracia de Dios. El Evangelio de Juan es el cuarto evangelio. Es el último evangelio en haber sido escrito. El Evangelio de Juan no pertenece al grupo de los sinópticos, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico significa que pueden ser leídos juntos, porque tienen muchas similitudes. Juan es un evangelio distinto, aunque no contradice a los otros tres. Juan era hijo de un hombre llamado Zebedeo y de una mujer llamada María Salomé. Esta Salomé se cree que era hermana de María, la madre de Jesús. Juan tenía un hermano llamado Jacobo, Santiago. Entonces Juan, el discípulo, era primo hermano del Señor Jesús según la carne. Este Juan fue llamado por el Señor Jesús a ser apóstol, a ser un discípulo de Cristo, un testigo de su ministerio, un compañero de su labor de predicación. Juan al principio tenía un carácter explosivo y Jesús le puso un sobrenombre a él y a su hermano Santiago, los hijos del trueno, porque eran precipitados, porque eran enojados, pedían juicio de Dios en muchas circunstancias. Juan también fue uno de los que quiso pedir un lugar especial al lado del Señor Jesús en su reino y quiso estar sentado a su derecha o a su izquierda, y le hizo la petición junto con su hermano en una ocasión, y en otra ocasión enviaron a su madre Salomé a que hiciera ese pedido, teniendo en cuenta que Salomé fue entonces tía del Señor Jesús. Este Juan es conocido por los teólogos como Juan el Joven. Se cree que era el menor de los apóstoles del Señor Jesús. Fue conocido como Juan el Anciano porque fue el que más vivió de los apóstoles del Señor Jesús. Juan posiblemente murió de unos 100 años. Juan era conocido también como el evangelista, como el teólogo, porque su evangelio es netamente teológico. Pues el lema del evangelio de Juan es: Jesús es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre. Juan perteneció entre los 12 apóstoles a un grupo de 3, que fueron los discípulos más cercanos al Señor Jesús, y estos eran Pedro, Jacobo y Juan. De estos 3, Juan y Jacobo, como ya hemos dicho, eran hermanos de carne y de sangre. Al pertenecer al grupo de los 3, Juan tenía el privilegio de estar cerca del Señor y junto a Él en eventos exclusivos donde los demás discípulos no estaban. Juan presenta a Jesucristo como el Verbo de Dios. Por eso el principio del Evangelio dice: el Verbo era Dios. Entre las 4 características que resalta cada uno de los evangelistas, Juan presenta a Jesucristo como el águila. El águila es el rey de las aves. Mateo lo presenta como el rey de los judíos, como el león, el rey de los animales salvajes. Marcos lo presenta como el buey, como el animal más fuerte de todos los animales domésticos, como el ciervo. Lucas lo presenta como el hombre perfecto, el príncipe de las criaturas de Dios. En el Evangelio de Juan, él hace énfasis en que el Verbo se hizo
visible, se hizo palpable. Esa es la teología de Juan. Predominan 7 señales que comprueban y afirman que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Señor, el que estaba prometido en las Escrituras. Las 7 señales que Juan presenta son la conversión del agua en vino, la purificación del templo, cuando sana al siervo de un hombre importante, cuando sana al paralítico, cuando multiplica comida para 5,000, cuando sana a Bartimeo el ciego de nacimiento, le hace los ojos, le da la vista, cuando resucita a Lázaro. Esas son las 7 señales que acreditan el ministerio del Señor Jesús, su mesianismo. Pero hay una señal más grande que no está dentro de las 7 y que es la 8ª y la más importante: su resurrección. En Juan hay entrevistas, hay enseñanzas prolongadas, hay discursos largos, cosas que solo aparecen en el Evangelio de Juan: el encuentro con Natanael en el capítulo 1, en el capítulo 2 cuando convierte el agua en vino, en el capítulo 3 cuando habla con Nicodemo, un maestro de la ley de los judíos, en el capítulo 4 cuando habla con la mujer samaritana, entre otros temas que no están en ninguno de los otros evangelios. Juan los recopiló. Por ser el último evangelio, Juan tuvo tiempo para revisar a los demás escritos de los otros 3 evangelistas y entre otros muchos escritos, como dice Lucas, que ya se habían hecho muchos intentos, muchos tratados, muchos libros acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Pues Juan tuvo la oportunidad de revisarlos a todos y como fue un testigo ocular, directo, del ministerio de su Maestro Jesucristo, entonces él pudo escoger entre todos los eventos que él conocía cuáles debía redactar, porque no quería, por inspiración divina, que se quedaran en el olvido y que no los supiéramos. Juan, además del Evangelio, escribió otros 4 libros, o sea que en total el apóstol Juan escribió 5 libros: el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, las 3 epístolas universales, y el libro de Apocalipsis, que es el último libro que cierra el compendio escritural, donde se cerró el canon, el Apocalipsis. Juan es un evangelio diferente a los otros 3 porque tiene muchas particularidades. Fue escrito alrededor del año 90 y 100. Es un evangelio universal que habla a judíos, a gentiles, a todas las razas, culturas y estratos, y en todas las edades. Juan escribe a toda la humanidad con el deseo de compartirles que Jesucristo es el gran yo soy. La expresión yo soy, que aparece en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, cuando Dios habló con Abraham, con Moisés, con Jacob. Cuando Jesús dice yo soy, aparece 23 veces en el Evangelio de Juan, aunque muchos han mencionado 7 yo soy principales. En el Evangelio de Juan predomina la palabra creer, que es sinónimo de la fe, que es sinónimo de aceptar, de decidirse por Cristo. Juan no escribe parábolas, no escribe genealogías. Este Juan fue un discípulo que también sufrió por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Se cree que en varias ocasiones quisieron matarlo también cuando predicaba junto con Pedro, y aún después tuvo muchos problemas y querían callarlo, querían destruirlo los enemigos del camino, pero Juan siguió triunfante anunciando la divinidad del Señor Jesús. Juan es el único que menciona 3 Pascuas, y las Pascuas se celebran una vez al año, o se celebraban una vez al año. Con eso, Juan es el único de los 4 evangelistas que nos enseña que el ministerio del Señor Jesús duró mínimo 3 años, y se cree que alrededor de unos 3 años y medio. Juan no fue uno que recibió el testimonio de otros,
sino que Él vio y oyó lo que nos escribió. El apóstol Juan, Juan el Bautista y el Señor Jesús eran primos por parte de María, porque Juan Bautista era hijo de Elizabeth, la cual también era prima de María. Juan, cuando estaba anciano, fue líder de la iglesia de Éfeso en el país de Turquía, donde el apóstol Pablo algún día había evangelizado. Juan escribió su evangelio para rebatir a los falsos maestros, a los gnósticos, a las falsas doctrinas, reafirmando siempre la divinidad del Señor Jesús, que 100% fue hombre, pero 100% siempre es Dios. Juan es llamado aquel discípulo a quien el Señor amaba. Con eso da a entender que Juan era muy allegado a Cristo, amaba mucho al Señor y el Señor Jesús lo amaba mucho. No podemos decir con eso que el Señor Jesús amaba más a Juan que a los demás discípulos, pero seguramente por haber crecido tal vez juntos en un ambiente muy cercano, tenían mucha confianza, pues eran primos hermanos, como sea. Por estar recostado al pecho del Señor Jesús en muchas ocasiones, escuchaba los latidos de su corazón y conocía muy bien cuál era la voluntad del Señor. Y eso es un cuadro enternecedor. Juan es el evangelio que faltaba, es el cuarto evangelio, es el escrito que se necesitaba para que el compendio escritural del evangelio quedara completo. Sin el evangelio de Juan, las escrituras hubieran quedado inconclusas y nosotros ignoraríamos muchos hechos importantes en el ministerio del Señor Jesús. Juan no menciona hechos de la infancia de Jesús, aunque podemos pensar que sabría mucho de su infancia y de su adolescencia. Juan se centra en el ministerio del Verbo de Dios manifestado en carne. En el Evangelio de Juan predominan las palabras luz, vida, verdad, libertad, camino, creer. Juan, cuando expresa de Jesús el yo soy, está hablando de su divinidad, su deidad, su eternidad. En Juan, la expresión el Hijo de Dios significa Dios mismo. El unigénito de Dios, Dios mismo, manifestado en carne. Juan es el único apóstol que quedó a la hora del martirio del Señor frente a la cruz. Estaba por allí cerca consolando a su tía María y consolando a los demás que quedaban por allí cerca de la cruz, siendo el único apóstol que presenció la muerte del Señor Jesús, mientras que los otros huyeron despavoridos. Juan en su evangelio insiste en la grandeza del amor de Dios. También ha sido llamado el apóstol del amor. En Juan predomina entonces que Jesús es el logos divino, del griego, el verbo, en inglés word, en hebreo memraj y también el dabar. Este logos significa que Él es la palabra que existe por sí misma, que Él es el autoexistente. El verbo de Dios significa que Él es la fuente, la base, el núcleo, que Él es la verdad en suma, que es el fundamento, la esencia, la raíz, la razón de ser de todas las cosas, que Jesucristo, siendo el verbo, es el objetivo, el centro, el cimiento, el que da significado a la vida, el que tiene todo el poder, que Él es el motivo, el discurso más grande, el mensaje central, que Él es el que impone orden, el que tiene toda la autoridad, que Él es el verbo, la palabra en que debemos meditar, que Jesús es el Señor y la máxima sabiduría, que Él está presente, vive y obra siempre, que Él es el verbo creador, el verbo que sostiene, el verbo que llama a través de su voz, que nos convence, que nos convierte, que nos acompaña, que nos sustenta. Juan lo presenta como el verbo hecho carne, que guía, que consuela, que instruye, que protege, que corrige, el que nos advierte, el que nos viene
a levantar con el poder de su voz, nos llamará a las alturas para el arrebatamiento, el que nos habla día a día, aquel con quien hablamos día a día a través de la oración y la meditación de su palabra. Él es el Verbo que descubrirá todo lo oculto de los hombres, y Él es el Verbo que juzgará y que triunfará sobre todos sus enemigos. El Evangelio de Juan tiene para decirnos que Jesucristo es la palabra humanada, que Él es el que da sabor a las simplezas de la vida, el Maestro divino. Él es el Cristo sin fronteras, el médico divino, nuestro sanador, nuestra salud. Él es nuestro bienestar, es el pan de vida, el maná, el pan vivo que descendió del cielo. Es el agua viva que sacia la sed del alma que nadie más ni nada más puede saciar. Él es el perdonador de nuestros pecados. Él es nuestro redentor. Él es el amor puro. Él es que con su luz nos da visión divina. Es el buen pastor, nuestro guía, nuestro compañero del camino. Él es el camino, la resurrección y la vida. El ungido, el rey, el siervo sufriente, el ser más humilde del universo y sobre el universo. Él es la vid verdadera, la raíz y el sustentador de nuestras vidas. Él es el consolador en las tristezas. Él es la promesa en que estamos establecidos. Es el intercesor en medio de nuestras debilidades y necesidades. Él fue el siervo sufriente que caminó hacia el Calvario, que salió llevando su cruz, nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto, la ofrenda propicia por nuestros pecados. Él es el que estuvo muerto, pero ha resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es Dios que en Cristo se hizo palpable, visible. Él es el restaurador y el que comisiona. El yo soy de Cristo en Juan es su deidad, su divinidad. La palabra creer en Juan aparece 99 veces, que son sinónimos de fe, de aceptación, de doblegar la voluntad ante Él, de recibirlo, de seguirlo, de creerle y de anunciarlo. En Juan, la palabra agua aparece 20 veces. Jesucristo es aquel que hace que en nosotros corran ríos de agua viva. Él es el Señor que camina sobre las aguas. El nombre de Jesús aparece 264 veces en el Evangelio de Juan. La palabra discípulo aparece 80 veces. En el nombre de Jesús hay todo el poder y nosotros somos discípulos que anunciamos su nombre. Somos miembros, alumnos de su escuela. Él es el divino maestro. La palabra verdad en Juan aparece 25 veces. Él es la verdad en suma. Él es el más auténtico. La palabra gloria aparece 14 veces. A Él sea la majestad, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Solo a Él debemos dar la gloria y la alabanza. La palabra testimonio en Juan aparece 40 veces. Es la certificación de quién es Él. Es lo que comprueba, lo que afirma y reafirma que Jesucristo es verdadero, es fiel y es el Todopoderoso. La palabra señal en Juan aparece 18 veces. Son las credenciales que acreditan su poder, su ministerio, su lugar, su honra. Él tiene poder sobre la calidad, convirtió agua en vino. Él tiene poder sobre la distancia, vio a Natanael debajo de la higuera a distancia. Él tiene poder sobre el tiempo. Él puede trastornar los fenómenos naturales. Él puede cambiar las circunstancias, porque Él es Dios todopoderoso, trascendente, que está por encima del tiempo. Él tiene poder sobre la cantidad. Él puede multiplicar donde hay poco o donde nada. Él tiene poder sobre los elementos, camina sobre las aguas, reprende a los vientos y a la mar, a los demonios los somete. Él tiene poder sobre el físico. Él puede hacerle ojos a alguien que nació ciego y sin siquiera los globos oculares. Él puede levantar un paralítico. Él puede sanar a un enfermo de cáncer, de SIDA. Él puede sanar el corazón herido. Él puede sanar a un depresivo. Él puede sanar, Él puede libertar al preso físico y al preso espiritual. Él puede resucitar aún de la muerte.
El que convirtió el agua en vino puede sanar también a distancia, puede levantar los paralíticos, puede dar alimento al hambriento, puede perdonar al más vil pecador, puede dar vista a los ciegos espirituales y físicos. El que llamó a Lázaro de la tumba, si nosotros morimos y él no ha venido, un día nos resucitará, nos llamará para el arrebatamiento, porque él también resucitó entre los muertos por su poder y su grandeza. Él es el que sabe dónde está la abundancia que nosotros necesitamos. En él están todas nuestras fuentes. Él es Jesucristo, el Verbo de Dios, aquel que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el Evangelio de Juan, un evangelio que es escrito para todos y del que todos aprendemos y necesitamos y reconocemos que Jesucristo es el ser más grande que alguna vez haya pisado este planeta, que lo haya creado y que alguna vez y un día no lejano vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Bendiciones.